Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente en un servicio más en la casa del Señor para adorar, para ser instruidos, para orar, para alabar a aquel que ha sido bueno, maravilloso con cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga enormemente esta semana. Que el Señor, hasta aquí, que ha sido bueno con cada una de nuestras vidas, sea siempre misericordioso al mirar nuestras almas, al mirar nuestras familias, al mirar cada una de las cosas y de las personas que nos rodean. Sean todos grata y enormemente bienvenidos a la casa del Señor, y vamos a comenzar este servicio como es debido, cerrando primeramente nuestros ojos. Le invito a usted que está ahí en su hogar, que está quizás en su lugar de trabajo, en el lugar a donde sea, que junto conmigo pueda cerrar sus ojos y en reverencia podamos clamar al Señor entregando todo lo que hemos de realizar en esta hora, todo lo que hemos de hacer en esta hora. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias Señor te damos en este momento por tu inmenso amor, por tu gran bondad, por tu infinita misericordia. Señor, te pedimos en este momento que tú seas con nosotros, ayúdanos tú, resguárdanos Dios. Gracias primeramente por la vida, por la salud, porque nos cobijas, porque nos cuidas, porque nos enseñas, Señor, porque nos guías, porque nos aconsejas, porque ciertamente estás tú y tu misericordia rodeándonos día tras día. Señor, en esta hora te pedimos de que tú seas mirando nuestras vidas con amor. Nos presentamos delante de ti tal cual somos, Señor, con virtudes, defectos, aciertos, errores, equivocaciones, preocupaciones, problemas. Todo, Señor, lo colocamos a tus plantas, para que en tu inmenso amor, Señor, tú seas visitándonos, seas apartando, Señor, todo aquello que pueda alejarnos ciertamente de el estar conectados con tu presencia, y que en tu gracia divina, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, tomando dominio y control de nuestro espíritu, alma y cuerpo, de todo lo que nos rodea, y que seas tú, Señor, dirigiéndonos en cada labor que hemos de realizar en esta hora, en cada alabanza, en cada, Señor, oración, en cada, ciertamente, porción de tu palabra. Seas tú juntamente con nosotros en esta hora. En tu nombre iniciamos este servicio, el cual dedicamos, Señor, en este tiempo nuestras vidas a adorarte, a alabarte por las infinitas y enormes misericordias y maravillas mostradas a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por este día, gracias por este momento. Y te pedimos, Señor, de que tú seas iniciando este servicio, Señor, con tu presencia, Señor, y que seas tú tomando dominio y control de todo lo que haremos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a pasar a la primera alabanza, que según esté preparado ahí en los controles. Amén. Que posara su mirada sobre mí y me escogiera desde el vientre de mi madre. Siempre rehusé a creer en su palabra y en su amor. Siempre rechacé cuando alguien me hablaba del Señor.
que posara su mirada sobre mí, y a conocerle me mostrara su amor. Y me tocó, no habiendo nada bueno en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sed de mi alma y mi corazón. Me lo llenó. Siempre que caí, a mi lado siempre estuvo el Señor. Siempre que lloré, con sus manos en mis lágrimas secó. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y que mi vida Él pudiera redimir. Siempre rechacé, no sabiendo que Él me daba salvación. Nunca encontré la felicidad que Cristo a mí me dio. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y que Él me amara como nadie más me amó. Y me tocó, no habiendo nada bueno en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sed de mi alma y mi corazón. Me lo llenó. Y me tocó, no habiendo nada bueno en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sed de mi alma y mi corazón. Que lo llenó. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde enormemente. Qué preciosa alabanza es la que podemos haber escuchado en este instante. Vamos entonces a pasar a la primera porción de la palabra, la cual se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3. Libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a darle lectura solo a algunos versículos del 1 al 12. Y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Dice así:
Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Este es el devocional que el Señor nos tiene en este día para meditación de nuestras almas. Vamos entonces, ya que la hora ha avanzado, vamos a cerrar nuevamente nuestros ojos. Vamos a, con reverencia, a orar por nuestros hermanos en las diferentes regiones, en las diferentes iglesias, en las diferentes localidades. Y también vamos a estar orando desde ya por lo que será el mensaje del Señor para este día. Amén. Así que le convido en el lugar a donde usted se encuentre, juntamente conmigo pueda cerrar sus ojos y que podamos elevar una oración al Señor. Amén. Bendito Dios y buen Salvador. Gracias, Señor, te damos inmensamente por esta maravillosa oportunidad que nos das de en oración, Señor, tener la certeza, la seguridad de que acudimos a tus plantas, a elevar nuestro clamor, nuestra petición, nuestro anhelo, Señor, a elevar nuestras preocupaciones, a entregar a ti, Señor, todo lo que somos. Señor, te agradecemos ciertamente por todo lo que nos das, por todo lo que nos has entregado, porque tú nos cuidas, por tus maravillosas e infinitas bendiciones. Pero, Señor, en este momento queremos pedirte primeramente por nuestros hermanos en las diferentes iglesias y regiones de este país. Señor, mira a aquellos que nos han acompañado en diferentes momentos a predicar tu palabra. Cuídales tú, Señor. Acompáñales tú, guíales, protégeles, dirígelos, Señor. Que, Señor, tu presencia, que tu Espíritu Santo gobierne en sus corazones, que no se aparte tu palabra de sus vidas día tras día. Señor, al igual que nosotros, están viviendo este tiempo tan complejo para la historia de la humanidad, Señor. Pero, a diferencia de aquellos que no creen en ti, Señor, nosotros tenemos la confianza y la certeza de que todo lo que ocurre a nuestro alrededor está sujeto a tu voluntad y de que todo lo que tú haces con nosotros y en nuestras vidas, Señor, es para nuestro bien. Es por eso, Señor, que simplemente te pedimos que a cada uno de nuestros hermanos, ya sea allá en Los Andes, en Zúñiga, San Vicente, Curicó, Linares, en aquellos que se congregaban, Señor, en esta casa central, aquellos que nos ven y nos visitan desde el extranjero, Señor, a cada hermano que ha pasado por esta corporación, aquellos, Señor, que quizás por el peso de los años ya no habían podido llegar hasta tu casa de oración, aquellos que han pasado por aquí y, Señor, hoy alaban y bendicen tu nombre en otro lugar, a todos aquellos, Señor, que conocen tu palabra y que temen, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos por ellos. Te pedimos, Dios, para que tú ministres a tu pueblo, aún en este tiempo, para que tu obra se fortalezca, así como nos dice, Señor, el profeta, que tú avives el fuego, Señor, de tu presencia, de tu poder, de tu autoridad. Tu obra sea, Señor, resaltada, exaltada en medio de los tiempos, que ésta sea crecida, Señor, hazla crecer, Señor. Tenemos confianza y certeza, Señor, porque así nos testifica tu palabra, que
esta permanecerá para siempre, que el poder y la autoridad de tu gloria, Señor, estas son eternas. Y es por eso, Señor, que aún más en este tiempo te pedimos, Señor, de que tú visites, Señor, con amor y misericordia a tu iglesia, tu pueblo, Señor. Aquellos que alaban y bendicen tu santo nombre, que nos utilices, Señor, como portadores de tu palabra, y que ciertamente seas, Señor, tú intermediando a través de nosotros con la humanidad, para que otros puedan conocerte y conocer la maravillosa, Señor, presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos cobija, que nos cuida, que nos bendice, Señor, que nos protege. Señor, te agradecemos porque tú has acudido, Señor, a nuestro encuentro en algún momento de nuestras vidas. Te agradecemos porque tú nos has llamado, porque nos has restaurado, porque nos hablas día tras día, porque nos enseñas. Te agradecemos, Dios, porque así como testifica tu palabra, aún en este tiempo, Señor, de este tiempo tú nos has advertido, Señor. Y aún en este tiempo tú, Señor, nos cuidas. Es por eso, Señor, que te pedimos que tú fortalezcas tu iglesia, que no se debilite, Señor, sino que se fortalezca, Señor, con que parezca, Señor, que las batallas son difíciles, que tú muestres, Señor, el poder de tu gloria, Señor, en tu pueblo, y que aunque, Señor, se levanten muros y dificultades del porte de las montañas, Señor, en nosotros puedas actuar lo que tú nos enseñaste, esa fe que aunque sea como un granito de mostaza, pero que ésta pueda, Señor, intermediar para que tú, Señor, hagas la obra, Señor, y muevas aún las montañas. Gracias, Señor, te damos por todo esto. Te encomendamos a tu pueblo, a tu iglesia, no importa la denominación, Señor, no importa el país, a todos aquellos que temen tu nombre, Señor, que aman y aún esperan tu venida, Señor. Queremos también en esta hora presentarte nuestras vidas y todo lo que nos rodea, Señor. Queremos que esto esté consagrado a ti, porque ha llegado un instante especial en el cual tú vas a hablar a nuestras vidas por intermedio de tu palabra. Y es por eso, Señor, que te pedimos en este momento que tú, Señor, tomes dominio y control de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestros corazones, y que nuestra vestimenta, Señor, sea adecuada, podamos ser dignos comensales, Señor, que se han de sentar a tu mesa, al lugar en el cual tú nos has de entregar todo aquello que nos has preparado para este día. Y es por eso, Señor, que nos encomendamos y nos entregamos a ti, para que tú obres intermedio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y puedas, Señor, hacer la obra, tu palabra, para la cual tú quieres enviarla en esta hora. Gracias, Señor, te damos por este instante de oración y te pedimos que desde ya seas bendiciendo nuestras vidas por intermedio de ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Vamos a pasar a una nueva alabanza según como esté preparado, antes de pasar a lo que será ya la palabra del Señor. Amén.
rodillas meditando mi oración, porque sé que de lo alto tú me envías el perdón, y también sentir yo quiero dentro de mi corazón esa paz que día a día tú me entregas en tu amor. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración, de mañana me presentaré ante ti, porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad, pues lo malo junto a ti no habitará, y tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa y preciosa alabanza que hemos escuchado en este instante. Vamos entonces a pasar a lo central de este día, que es su palabra, que es su mensaje. Vamos entonces a buscar. Le voy a pedir a usted que pueda acercar su Biblia al lugar donde está y buscar en su palabra la primera epístola de Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Mientras usted busca la palabra de Dios, aprovecho de agradecer al Señor por la vida, por la salud, porque ciertamente Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros, porque aunque parezcan difíciles los tiempos y aunque nos toque vivir en un tiempo que es duro, o tengamos que pasar muchas veces, como dice el Salmo 23, por ese valle de sombra, ese valle de sombra y de muerte, nosotros podemos decir que no, nuestra confianza no son nuestras fuerzas, nuestra confianza no son todo aquello que están en nuestras manos, lo que podemos alcanzar con lo que hemos logrado, sino que nuestra confianza está en aquel que nos amó primero, que nos vio a nosotros como algo precioso cuando incluso nosotros mismos no encontrábamos algo de bien o valorable en nuestras vidas. Aquel que derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo pudiésemos tener hoy día la oportunidad de que, confiando en su palabra, que confiando en lo que Él nos ha enseñado, llegaremos un día a la presencia de su trono y podremos vivir una eternidad juntamente con Él. Agradezco a Dios por la vida, por la salud, porque nos acompaña día tras día, porque Él nos bendice, nos colma de bendiciones, aun cuando los días sean fríos, nublados, Él muestra su misericordia, porque todo lo hizo perfecto para que nosotros pudiésemos conocer los tiempos y para que pudiésemos ver la obra de sus manos a nuestro alrededor.
Es entonces que es motivo de agradecer al Señor, puesto de que Él nos da fuerzas. Hasta este día Él nos da fuerzas y Él nos permite todo lo que tenemos. Pues bien, entonces vamos a pasar a la palabra de Dios. Le reitero, 1 Corintios capítulo 2, vamos a darle lectura desde el versículo 1, algunos versículos en adelante, y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Este es el mensaje que el Señor nos da en este día. Vamos desde ya a cerrar nuestros ojos para estar agradeciendo por lo que Él nos tiene preparado, eso especial que nos tiene preparado a cada uno de nosotros en esta hora. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, ciertamente en este instante, Señor, tu mesa está servida, está preparada, está dispuesta delante de nuestra vida. En el Espíritu nos encontramos todos, Señor, en esta hora sentados, Señor, en el puesto que tú nos has preparado. Señor, te agradecemos desde ya por lo que nos preparas, porque sabemos que esto que tú nos compartes en esta hora procede de tu mano para que haga una obra en nuestras vidas, para que pueda mostrarnos a nosotros, Señor, nuestra condición y nos haga, Señor, avanzar a un día encontrarnos juntamente contigo allá en los cielos. Señor, gracias, mil gracias, desde ya te damos, porque así como nos decía, Señor, el devocional, tú nos amas, y aun cuando muchas veces las palabras parecen duras o difíciles, Señor, es porque tú demuestras tu amor, puesto que al que tú amas, Señor, a este reprendes, a este castigas, como nos dice el libro de los Hebreos, Señor, a este, Señor, adoctrinas. Gracias, Señor, por ese amor incondicional, por esa misericordia, por esa paciencia, Señor, que tú nos muestras día tras día. Aun cuando muchas veces quizás nosotros erramos y nos equivocamos, tú muestras tu misericordia y tu amor para con nosotros aún, Señor, enseñándonos y, Señor, mostrándonos el camino por el cual debemos seguir. Gracias, Señor, en esta hora por lo que nos compartes. Y te pedimos que desde ya, Señor, sea tu Espíritu, Señor, el que haga, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, esa preparación especial, que se prepare en nuestra vida como aquella buena tierra, Señor, y que tú entregues a cada uno de nosotros conforme, Señor, a la obra que tú quieras hacer. Gracias en esta hora, y te alabamos, Dios, por este instante que nos permites orar y exaltar tu nombre en oración. Señor, gracias, infinitamente gracias, y te pedimos que desde ya seas bendiciéndonos, Señor, con cada palabra, Señor, con cada concepto, y también por intermedio de esta oración nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Hoy nos topamos con un mensaje en este instante, si lo contextualizamos a la época y al por qué Pablo lo escribe. Esta primera epístola, esta primera carta fue dirigida a la comunidad creyente en el Señor, en el Evangelio de Dios, que estaba ahí en la ciudad de Corinto. Recordemos que cuando Pablo empieza a predicar en su segundo viaje misionero y empieza a esparcir su palabra por las iglesias de ahí del Asia Menor,
como decía uno de nuestros pastores hace poco, las 7 iglesias que se le conoce como las famosas 7 iglesias que también aparecen en el Apocalipsis, o las 7 iglesias del Asia, como se le conocían, son iglesias o ubicaciones que están desde lo que es hoy día el terreno o territorio de Turquía y Grecia. Son localidades en las cuales, que en ese entonces se conocía como la tierra de Macedonia, rodeando el mar Egeo, que, como bien explicaba nuestro pastor hace días atrás, era una tierra que tenía a su alrededor, o tenía entre sus coterráneos, entre las ciudades, muchos de los hombres que estaban dispersos desde la cautividad de las 2 naciones de Israel. Digo 2 naciones puesto de que el reino del Señor, el pueblo de Dios, después de la partida del rey Salomón, se cumplió en aquella nación lo prometido a David, cuando David recibe el juicio de Dios a través de la visita del profeta Natanael, y le dice que la espada nunca se separaría de su casa, y que sería arrebatado de sí el reino, pero que tendría una porción por ser muy amado por Dios. En esto se separa en lo que ya conocemos históricamente en el reino del norte y el reino del sur, pero ambas naciones teniendo vaivenes, digamos, espirituales, en los cuales hubieron, en especialmente el reino del norte, que tuvo gobernantes que temiendo aún más al Señor. Es como cuando hablamos de la parábola de los talentos y al que le fue entregado uno, conociendo bien cómo era su Señor, cuando éste le pregunta por qué no trabajó el don o el talento que el Señor le había entregado, él le dijo: yo conozco que tú, cómo eres tú, que tú ciegas donde no cosechas, que haces, Señor, que vas y entregas y produces a donde no es tuyo. Y tuve miedo y lo escondí. Así muchos de los gobernantes de la nación del norte, de la división del norte del pueblo de Dios, temieron a que el pueblo se les volviera en contra al ver y al reconocer ellos el llamado de su amado. Porque todos sabían de que descendían de esa promesa preciosa entregada a un varón que le creyó al Señor, esto es Abraham, y que en ellos había una promesa preciosa, perpetua, puesto de que nuestro Dios es un Dios que no rompe su palabra, no se arrepiente de ella. Entonces, si estos reconocían nuevamente la voz de su Creador al asistir a las ciudades a donde el Señor se había establecido, porque nació así de corazón de David y lo ejecutó Salomón, de edificar casa para Dios, a donde servirle, a donde reconocerle, a donde poder estar cercano a su gloria visible, la misma que vio el pueblo cuando estuvieron ahí en el Sinaí, mientras Moisés hablaba directamente con el Señor. Pues ellos sabían de que si el pueblo, al ser dividido, volvía nuevamente a Jerusalén, reconocerían la voz de su amado, de su Padre Celestial. Y estos pensaban de que era peligroso que el pueblo hiciera esto, dado de que se volverían nuevamente en su contra y tratarían de unificar nuevamente su nación. Entonces, apartando al pueblo del Señor, el Señor estableció una sentencia, puesto de que, como siempre reitero, hay algo que en nuestro Dios es inmutable. Sus misericordias son inmensas. Su amor para con nosotros, su creación, es enorme, es infinito, pero su justicia es eterna, y Él ha establecido de que todos nuestros actos, nuestras cosas, nuestros dichos, nuestras acciones, incluso lo que no hacemos, han de ser juzgados. Y las acciones del pueblo de Israel cayeron en justicia y en el juicio del Señor, logrando la sentencia más terrible, que iban a ser cautivos, que iban a ser esparcidos, que iban a ser expatriados y llevados a lugares que ellos no querían. Pero la nación del sur
que tuvo muchos reyes, como recuerdo el rey Josías, un monarca que llegó a muy temprana edad a gobernar y que después de venir de reinos tormentosos a donde se había vuelto a los Baales, al poco tiempo de estar gobernando se encontró con la palabra del Señor. ¿Con qué palabra? Con la palabra que Dios le había entregado a Moisés, con sus doctrinas, con sus instrucciones, con sus hechos poderosos, con toda la gloria que Él había dejado como sabiduría para los hombres. Y cuando se encuentra con ella, su corazón se aflige y comprende el peso de la maldad de las acciones, quizás no de él, sino que de todos sus antepasados. Y comprende que la espada pendía acerca del reino. Entonces clama al Señor para pedir de él misericordia, y el Señor se apiada misericordia, pero dice que el juicio se debería cumplir. Y ellos también son expatriados, llevados a cautiverios por la misma nación, por la nación de Nabucodonosor. En esta condición, el pueblo de Dios fue esparcido. La descendencia de Abraham fue esparcida por todas las naciones. Hay registros de que, como decía también uno de nuestros pastores, que por estas persecuciones continuas que tuvo la nación de Israel, estos se asentaron en terrenos tan lejanos como en territorios del África, en España, y en territorios tan alejados como las Indias. Hasta ahí llegaron asentamientos de personas que conocían lo que el Señor había entregado, de aquellos que el Señor se había escogido para ser un ejemplo, para ser una especie de traje al cual los hombres, el resto de la humanidad y también creación del Señor pudiésemos ver y pudiésemos aspirar a ser como ellos. Pues bien, en este tiempo, luego fue, si recordamos la historia, ellos fueron reconstruidos como nación, pero azotó nuevamente, como se lo dijo a Nabucodonosor nuestro Señor, que venían varios reinos después de él y que sí, quizás no iban a tener su gloria, pero que iban a ser temibles. Azotaron los griegos, azotaron los romanos, y el pueblo de Dios siguió esparciéndose. Y cuando ya llegamos al tiempo de los apóstoles, Pablo empieza a predicar en ciudades a las cuales el Espíritu Santo les decía que él tenía que ir, porque recordemos que no es que Pablo hubiese querido ir a Asia, no es que naciera de su deseo terrenal, de su deseo, digamos, humano, el ir a estas localidades, sino que fue visión del Señor que se presentó a él en sueños con la figura de un hombre de aquella localidad y le dijo y le pidió auxilio. Y él comprendió que el Espíritu Santo lo estaba mandando a predicar su palabra. Pues bien, estando en estas localidades, la iglesia de Corinto fue creada o fue fundada por Pablo después de él haber sido azotado y encarcelado y ser rescatado por nuestro Dios a través de un terremoto, pero él mostrando su gloria y la piedad para con el carcelero, predicando su palabra aún en tiempos de dificultad. Luego de esto, son nuevamente esparcidos y llegan a la ciudad de Corinto, a donde, tal como nos dice, quiero hacer este preámbulo para que usted comprenda la situación de la localidad. En esa localidad, esa ciudad en particular, la ciudad de Corinto, es una ciudad que fue fundada por los griegos que son un pueblo, una nación que añoraba la sabiduría. Es decir, ellos se fascinaban con todo aquello que desconocían. Así como, por ejemplo, nos muestra en el libro de los Hechos cuando él va a otra ciudad griega, Atenas, y ve cómo muchas personas se le acercan porque él predicaba algo que sus oídos no habían escuchado nunca. En la ciudad de Corinto era de las mismas características, pero Pablo entró a esta ciudad y entró con temor por todo lo acontecido anteriormente. Pero es en esta ciudad cuando él empieza a predicar que el Señor se le aparece nuevamente en visión y le dice: no tengas miedo, sino que esfuérzate, porque yo me he reservado
un pueblo grande en esta localidad. Y Pablo empieza a predicar tal como lo hacía en cada localidad, siendo ordenado. ¿Cómo era ordenado? Él acudía a las estructuras o a los hermanos de su propia nación primeramente. Él iba a las sinagogas y predicaba lo mismo que predicaba al resto de la humanidad. Predicaba la palabra del Señor, el volvernos a, como dice el profeta, uno de los profetas menores, el mirar en los caminos y volvernos al camino del Señor, a la senda que el Señor nos había trazado. Él les predicaba a los judíos, ahí en las sinagogas, de que todo lo que se había heredado de manera humana como subleyes, como determinaciones, el agregarle no era más que para perdición y sacrilegio de nuestras vidas. Lo que él buscaba era decirles, mira, lo que el Señor nos entregó es esto, su doctrina es pura y es perfecta. Nosotros hemos mal utilizado la palabra del Señor para nuestro propio beneficio, pero lo que el Señor nos enseña es esto. Su instrucción es eterna, sus mandamientos no han pasado, su palabra y su enseñanza sigue siendo la misma, y lo que Él añora de nuestras vidas sigue siendo lo mismo. Pablo predicaba en las sinagogas, y cuando muchas sinagogas ya le escuchaban, y como habían facciones, como decía uno de nuestros pastores días atrás, facciones que trataban de pelearse, porque esto ha pasado desde que la mal llamada religión se apropió como concepto para atraer a las masas. Ellos se peleaban el poder a través de la religión, y por eso es que agregaban cosas que les beneficiaban a ellos para tener cautivo a mayor cantidad de gente, tener seguidores a sus creencias que les beneficiaran. Pero Pablo en ese tiempo generaba resquemor ante ellos, por eso él era expulsado de las sinagogas después de predicar, puesto de que lo que él predicara era algo revolucionario, al igual como lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, Él vino a decir que el reino de los cielos estaba ya entre vosotros, se ha acercado a nosotros. Y que lo que el Señor quería era que su gloria prometida a través de los profetas, que iba a visitar a su nación y que iba a ser visible ante los ojos, estaba ahí dispuesta para que aquellos que habíamos sido apartados, que habíamos sido alejados de la gloria del Señor, pudiésemos tener la oportunidad de aferrarnos a Él. Por eso es que cuando parte esta carta, después de mucho tiempo, él ya estaba en otra localidad y se entera de una situación puntual que ocurría en la iglesia de Corinto cuando él ya no estaba en Corinto. Les escribe esta carta y parte comenzando explicando cómo él llegó ahí, cómo se sentía y cómo el Espíritu de Dios le fortaleció. Y le dijo el Espíritu, y le dijo a ellos que cuando él se presentó ante ellos, lo hizo no con palabras persuasivas, es decir, no con palabras arregladas, manipuladas, pensadas explícitamente como algo atrayente. No, él, si lo viéramos en términos lógicos y prácticos el día de hoy, él no fue con un eslogan. Pablo no se presentó ante la localidad de Corinto y ante todos los lugares donde él fue a predicar con otra cosa distinta a que la palabra que él había recibido de Dios. ¿Y cuál es la palabra que él había recibido de Dios? No es aquella que el Señor le entregó al pueblo para que mostrara como ejemplo de las naciones, que era el camino perfecto para que nosotros nos acercáramos al Padre. Pero muchos de ellos pensaban de que estas instrucciones eran gravosas, pero el mismo Señor Jesucristo nos dijo que el cumplimiento bueno y perfecto de toda la palabra y de todo lo que enseñaron los profetas por parte de Dios para el pueblo se cumplía en un concepto grande y que muchas veces tratamos de pensar que lo conocemos, pero no lo entendemos a cabalidad, que es el amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos dice el libro de Juan que esa es la fe que vence al mundo. ¿Cuál? La fe de aquel que es nacido de Dios y que vence al mundo, y nuestra victoria
que ha vencido al mundo, se expresa en el amar a Dios. ¿Cómo? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos y entendiendo de que estos no son gravosos. Nos decía el devocional el día de hoy que no debemos olvidarnos de aquello que el Señor nos ha aconsejado, sino más bien que debemos atesorar su palabra o sus mandamientos en nuestro corazón, porque esto nos entregan un beneficio o una bendición que está escondida también en ella. Nos dice el devocional que le dimos lectura el día de hoy, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuándo? Cuando nosotros no nos olvidamos de aquello que el Señor nos ha entregado. Lo mismo que Pablo le explicaba a los corintios, porque él les dijo, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solo a Jesucristo, a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no fue con un eslogan, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Señor nos dice que su autoridad, que su poder, que su gloria está escondida en lo que Él nos ha entregado, porque en su palabra y en su nombre hay poder, hay autoridad, hay bendición escondida. ¿Para quiénes? Para aquellos que se aferran, para aquellos que la anhelan, para aquellos que de verdad añoran su palabra como aquel alimento día tras día. Nos dice el libro de los Salmos en el capítulo 119 que esta es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, pero también nos recalca muchas veces en ese mismo capítulo que ésta se comporta como algo aún más dulce que la miel a nuestro paladar, porque ella, aunque parece muchas veces que nos corrige, como nos decía el devocional y como nos dice el autor del libro de los Hebreos en su carta a la iglesia, que digamos que de aquellos que se habían reunido también en la sinagoga y comprendieron la naturaleza de la palabra del Señor, dice que el hijo que Dios ama, reprende y castiga y le enseña. ¿Y cuál era la reprensión que tenía Dios para con ellos? Que era la misma que tuvo desde que estos pidieron a él por rey y los reyes se apartaron de él. Mira lo que Dios te ha enseñado. Mira lo que Dios te ha entregado. Aférrate a lo que Dios ha puesto en tus manos. Recuerda que debes amar a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Esfuérzate en la misericordia, esfuérzate en la justicia, esfuérzate ciertamente en hallar gracia y una buena opinión delante de Dios. Pero ¿cómo se consigue esto? Hemos durante largo tiempo comentado y muchos de nuestros hermanos predicadores han tocado acerca de lo que es el fruto del Espíritu, ese fruto maravilloso compuesto de, si no me equivoco, 9 partes, que parte con el amor y que tiene misericordia, paz, fe, paciencia, templanza, mansedumbre, que están escondidas y que son parte de lo que el Hijo de Dios debe tener. Hablábamos hace poco que nosotros debemos fundamentar nuestra fe. ¿En qué? En la justicia del Señor, pero también en su misericordia y en el amor. Porque nos dice el mismo libro de Juan, ¿en qué demuestro que tengo el amor? ¿Cómo puedo decir que amo a mi prójimo o que amo los mandamientos del Señor, que atesoro sus mandamientos, que atesoro su palabra, su instrucción, si cuando veo a alguien necesitado, mi corazón se cierra y no acude a él? Nos dice explícitamente, hablando acerca de bienes, acerca de eso, nos dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora entonces el amor de Dios en él? ¿Cómo mostramos entonces que amamos al Señor, que practicamos su palabra, que somos sus hijos? Porque cuando escribe eso el apóstol Juan, ya en el tiempo después de haber sufrido y sobrevivido a la sentencia de muerte que tuvo en su contra, él
dice, muchas veces decimos que amamos a nuestro prójimo, que atesoramos la palabra de Dios, que pregonamos su mensaje. Pero ¿cómo podemos entonces demostrar? Porque el amar no es solo de labios, el amar su palabra, el amar a Dios, el amar al prójimo, el amar su ley, el amar su instrucción, no es solo de labios. Es algo que se hace con hechos, con actos, se demuestra con acción. Por eso es que nos dice también uno de los apóstoles que la fe sin obras está muerta. Porque a través de lo que nosotros hacemos demostramos ciertamente que mora Dios en nosotros. Decía recién lo que tomaba acerca del primer libro o la primera carta de Juan. Si hay alguno que tiene la bendición, que el Señor le ha honrado con bienes y ve a su hermano necesitado y cierra su corazón contra él, es decir, se hace oídos sordos, como diríamos hoy día, o cierra sus ojos para mirar o aparta la mirada hacia otro lado, ¿cómo muestra entonces que Dios ha hecho un cambio y una obra en su vida? ¿Cómo muestra entonces de que ama lo que el Señor nos entregó como su instrucción preciosa para que nosotros viviéramos en este mundo? No hay forma. Por eso es que Pablo, cuando llega a la iglesia de Corinto y cuando les escribe esto, les recuerda: cuando yo me presenté ante vosotros, no fui con un eslogan, no fui con una promesa falsa, como lamentablemente en estos tiempos, incluso antes de la pandemia, muchos hemos visto que casi tomaron el evangelio como una arca de dinero y de ganancia, y que muchas autodenominadas adoradores del Señor vendían casi la presencia del Señor o se ofrecían como para adiestrar al espíritu, esto lo hablamos hace poco, para que éste pudiera morar en la vida de los cristianos. Y nos olvidamos de que el Señor nos dice que Él es fuerte y celoso, que Él no comparte su gloria con nadie, que a Él debe ser toda honra, toda gloria. Y nosotros nos autodenominamos muchas veces en la humanidad como administradores de lo que Dios tiene para los hombres. Y muchos de ellos, a cambio de grandes sumas de dinero, han vendido la palabra de Dios, cuando esto no es así. Cuando lo que el Señor le pidió, por ejemplo, si usted ve bien lo que dice su palabra, la palabra de Dios, lo que le entregó por Moisés a los dirigentes del pueblo de Israel cuando estaba recién formándose, que fue lo mismo que le enseñó el Señor Jesucristo a sus apóstoles, a aquellos que iban a quedar como cabeza de la iglesia en el primer tiempo. Les dijo: la mayor bendición no está en ser servido, sino que en servir. Porque su maestro, que ustedes adoran como rey, como principal, él vino a servir. Eso se lo enseñó cuando él, con un frasco con agua y una toalla, empezó a limpiar sus pies. Porque el mayor allá en el reino de los cielos es aquel que es siervo de todos. Porque el Evangelio, y eso es lo revolucionario que tuvo el Señor Jesucristo en su ministerio, que es lo mismo que nos entregó el Señor miles de años atrás, en su primera interacción con los hombres, con el pueblo de Israel. Él vino a enseñar que nosotros debemos ser personas amables, misericordiosas, que aman a aquel que sufre, aquel que está en necesidad. El Señor no nos pide o no nos encomendó algo por lo cual nos haremos millonarios. Él nos dice: yo puedo bendecirte, porque así lo hizo con, por ejemplo, Abraham, con Isaac, con Jacob y con Job, que fueron hombres poderosos económicamente para su tiempo. Pero ellos tuvieron una cualidad: ellos amaron al Señor y pusieron a disposición del Señor lo que tenían. Cuando Abraham fue a la guerra para rescatar a su sobrino, a Lot,
él se encuentra con un enviado, con un sacerdote del Señor, Melquisedec. Y cuando lo ve y le pregunta hacia dónde va, él reconoce en él la voz y la palabra de su Dios, de su creador, Abraham. Y cuando lo escucha, él hace un pacto con Dios por intermedio de aquel varón, por ese siervo del Señor. Y le hace una promesa, la cual cumplió. Pero esa promesa no era para que el varón, aquel sacerdote, se hiciese rico, porque incluso cuando Dios establece los diezmos para el primer pueblo, estos tenían un objetivo fundamental: ir en ayuda de aquel necesitado, ir en ayuda del huérfano, de las viudas, que fueran lo que administraran a aquellos que no iban a trabajar y que iban a dedicar sus vidas al servicio de las viudas, de los huérfanos, de los desvalidos, que iban a ser los levitas, los que se iban a dedicar al sacerdocio. Todos ellos iban a vivir por la obra del Señor y iban a entregar su vida al servicio de aquel que lo necesitaba. Pero los hombres, al ver esto como una oportunidad para enriquecerse, tergiversaron la palabra del Señor y se enriquecieron y se formaron nuevas élites dentro del mismo pueblo del Señor, hasta cuando el Señor Jesucristo acudió a la tierra. Y estas eran las que se peleaban la doctrina y se peleaban la palabra de Dios en la sinagoga. Por eso cuando el Señor Jesús vino y les dijo en su cara que Él no venía por justos o por los autodenominados justos, sino que venía por pecadores para el arrepentimiento, y Él compartía con aquellos desdichados, con aquellos desechados de la sociedad, a ellos ciertamente les daba ira, porque lo que se habían apropiado de manera ilícita era devuelto al resto de la humanidad. ¿Y qué era esto? No más que su palabra, no más que el amor y la misericordia de Dios, nada más que el poder de su evangelio, el poder de su autoridad y de su palabra y de su espíritu puesto nuevamente ahí, al alcance de los hombres. Por eso cuando Pablo se presenta, y reitero nuevamente, se presenta ante la iglesia de Corinto, él no va con otra cosa sino que con su palabra a decir: miren, lo que el Señor quiere de nosotros es que nosotros nos volvamos de este corazón corrupto que ha adorado las concupiscencias y los deseos terrenales, y que amemos su palabra y con actos demostremos que tememos al Señor, que en nuestra vida hay temor por lo que el Señor nos ha entregado, porque nosotros no nos debemos apropiar de lo que Dios ha puesto, sino que debemos llevar a otros para que comprendan que nuestro Dios es justo, actúa con justicia, pero es inmenso en amor. Y Él está con sus brazos abiertos para aquel que de un corazón contrito, arrepentido, va ante sus plantas y entrega su vida con todo lo que es, errores, equivocaciones, problemas, dificultades, y se pone a su disposición. Esa fue la demostración del espíritu y del poder que Pablo llevó a la iglesia de Corinto. Porque él comprendió algo poderoso, que el poder no lo tenía él, sino que el poder y la autoridad la tenía la palabra que a él había sido entregada. Y que esta palabra había sido entregada no para tenerla escondida en un almud, como lo dijo el Señor Jesucristo, sino que para que ésta iluminara a toda la humanidad y nos guiara nuevamente a esa relación que Dios quiso tener desde el comienzo con nosotros. Porque no olvide que Él preparó las cosas y nosotros como humanidad atesoramos lo que veían nuestros ojos más que a Dios. Cuando Dios lo único que quería era vivir juntamente con nosotros por toda una eternidad. Por eso es que Pablo les dice y termina: vuestra fe, esto dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría que dicen tener los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es lo que el Señor nos comparte en esta hora, en este día. Vamos a cerrar nuestros ojos
Y con reverencia vamos a suplicar al Señor que Él selle esta palabra y nos bendiga por intermedio de ella en nuestros corazones. Amén. Bendito Dios y buen Salvador. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu inmenso amor y bondad. Gracias, Dios, porque infinitas son tus misericordias, incluso en este tiempo, porque aún a día de hoy tú nos enseñas, tú nos guías, tú nos proteges. Tú, Señor, ciertamente nos ayudas. Te pedimos, Dios, en esta hora, de que seas tú mirando nuestras vidas. Señor, que todo lo que nos has entregado en esta hora sea dispuesto en nuestras vidas como aquella semilla en la buena tierra. Que sea tu presencia, Señor, la que dé el crecimiento, la que avive, Señor, esta semilla en nuestro corazón, y que ésta pueda entregar un fruto digno de honra y de gloria para ti, Señor, para tu obra a su debido tiempo. Señor, te agradecemos por lo que nos has entregado. Te pedimos, Dios, de que tú seas tomando los medios y seas compartiendo, Señor, también porción de esta bendición con aquellos que quizás con la distancia, con las dificultades quizás tecnológicas o del tiempo, Señor, no ha podido estar juntamente con nosotros en esta hora. Te pedimos que tú tomes los medios, pero que tú te acerques también a ellos, y que porción de esta bendición que nos has compartido sea colocada también, Señor, en sus vidas. Gracias, Señor, por lo que nos das en esta hora, y te agradecemos por ellos, y te pedimos que los selles junto con esta oración, con tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Vamos entonces a pasar a una alabanza antes de darle lectura a las peticiones que han llegado el día de hoy. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Señor, grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que
reconozco, Señor, que tu amor garantiza casi seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. A mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Amén. Que el Señor bendiga esta preciosa alabanza que hemos escuchado en esta hora. Vamos a pasar entonces a darle lectura a las peticiones que han llegado el día de hoy, las cuales son: primero se pide la oración por Carolina, Francisco y el bebé que están esperando ellos como pareja, para que Dios afirme ese pequeño y también a su familia. Oración por Manuel Saldías y por Esmirta Rebolledo, por nuestro pastor Vicente Santibáñez y Filomena Rebolledo, por Carlos Cornejo y Mireya Rebolledo, por nuestro pastor Marcos Barros y Ruth Rebolledo, por Gabriel Montes y Nancy, por nuestro hermano Manuel Infante y Elba Banda, por nuestro hermano Riquelme, de allá de la localidad de Los Andes, y toda su familia, ya que él fue diagnosticado por COVID, por nuestra hermana Leslie Simonelli, de allá de la localidad de Los Andes, por la madre de Cheito, que es un joven que acudía en silla de ruedas, si no me equivoco, a la localidad de Los Andes, y por toda su familia, por Vanessa, la hija de nuestra hermana Patricia Montes, de allá de Miami, que se encuentra con problemas de salud, para que el Señor obre. Por proyectos, oración por nuestro hermano Salomón por proyectos, oración por nuestro hermano Germán Guerra, por él y por toda su familia, para que Dios entregue y otorgue fortaleza y muestre. Todos deseamos que el Señor muestre sus infinitas misericordias a su alrededor. También debemos orar por nuestros hermanos en las diferentes iglesias de regiones, en nuestros hermanos en el extranjero, por ejemplo, nuestro hermano Emilio Benavides, nuestra hermana Paola Leal y su hijo Lorenzo, nuestra hermana
Icha Delgado allá de México, y todos aquellos que en algún momento han compartido con nosotros. Debemos orar por ellos constantemente, debemos orar por nuestros hermanos que no vemos hace mucho tiempo, allá en Linares, Curicó, Zúñiga, San Vicente, Los Andes. Debemos orar por a quienes adoran al Señor y temen a su palabra allá en el extranjero, y también por todos aquellos que aún en este tiempo difícil, que son considerados como población de riesgo, pero que nosotros les amamos con todo nuestro corazón. Debemos orar por ellos para que el Señor tenga especial cuidado con ellos. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y clamar al Señor por estas peticiones. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias, Señor, te damos nuevamente porque tú nos permites, Señor, este instante, este bello momento en el cual podemos suplicar a ti por aquellos que amamos, por aquellos que, Señor, tenemos un aprecio, un cariño especial, porque son aquellos que comparten nuestra fe, aquellos que quizás empiezan a conocerte y ven cómo tu poder, Señor, ciertamente les ayuda cuando claman y se entregan a ti, temen a ti, Señor. Tú, Señor, acudes a la voz, Señor, de sus peticiones. Señor, en esta hora te suplicamos por cada una de estas preocupaciones, por cada una de estos momentos de aflicción que tienen nuestros hermanos que han presentado estas peticiones delante de ti. Te pedimos por aquellos, Señor, que están con alguna enfermedad, que quizás están en algún hospital. Acude tú, oh Dios, con tu mano de amor, con tu poder, Señor, inigualable. Y actúa, Señor, conforme a tu voluntad en sus vidas. Señor, habla a sus vidas, a sus corazones. Haz una obra maravillosa desde su interior, pero que ésta también sea de manifiesta ante los ojos de la humanidad, entregándoles, según por ejemplo, el deseo de nuestra vida, es que ellos puedan obtener la sanidad. Señor, no conocemos cuál es tu voluntad, pero deseamos, Señor, de que tú les restaures, que tú ciertamente hagas una obra, Señor, en ellos. Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que están con problemas, con aflicción, con dolor. Fortalece, Señor, tú sus vidas. Muestra tus misericordias, muestra tus bendiciones alrededor de sus vidas, Señor. Porque tú solamente eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Señor, visita sus vidas, habla a sus corazones, muestra, Señor, ese amor inigualable que también en otro tiempo ha mostrado juntamente con nosotros cuando nos hemos visto afligidos, cuando nos hemos visto, Señor, atormentados. Señor, te pedimos por nuestros ancianos, te pedimos por todos aquellos, Señor, que, Señor, ya, como nos dice tu palabra, empiezan a pintar canas, Señor. Te pedimos por sus vidas. Queremos, Dios, que les protejas, que les cuides, que les guardes, que les otorgues, Señor, años sirviendo tu palabra, años sirviendo tu promesa, Señor, y que ellos nos aconsejen con sabiduría por mucho tiempo más, y aún en este tiempo difícil tú hagas, Señor, una obra en sus vidas, Señor, y que les cuides y les muestres tu amor y misericordia. Te pedimos por nuestros hermanos en las diferentes regiones, en los diferentes países, todos aquellos, Señor, que alaban y bendicen tu nombre y que ciertamente, igual que nosotros en este tiempo, se ven enfrentados a dificultades. Ayúdales tú. No sabemos, desconocemos quizás las peticiones que puedan tener, pero queremos, Dios, que tú obres y que en este tiempo aún muestres el poder de tu autoridad y de tu gloria ante los ojos de los hombres, confiando en ti, Señor, y en que desde el momento en que hemos dispuesto nuestro corazón, Señor, en elevar una oración a ti, tú ya estás obrando en sus vidas. Es que te pedimos que, Señor, les visites ahora, en este instante, y que empieces a hacer esa obra. Gracias, Señor, por este pequeño instante de oración en el que hemos podido clamar por aquellos que queremos en el Espíritu. Y te pedimos, Dios, de que tú seas bendiciendo también sus vidas y las nuestras. Que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor sea infinitamente misericordioso y muestre sus bendiciones alrededor nuestro en lo que queda de semana. Solo queda reiterar que los servicios para esta semana son el día jueves a las 19 horas, el día domingo a las 10:30 de la mañana, y les pedimos de manera particular a todos nuestros hermanos, en especial aquí en la región metropolitana, que estén atentos a todas nuestras redes sociales, es decir, a Facebook principalmente, a lo que se pueda comentar en la radio que se da lunes, miércoles y viernes a las 20 horas en YouTube, por si hay algún cambio o si podemos anunciar algún cambio en cómo están funcionando los servicios en la iglesia, en la casa central. Les pedimos, comprendemos de que todos tenemos el anhelo en nuestro corazón de acudir a este templo, que quizás es físico, quizás es algo que atesoramos o nos encariñamos porque muchos de nosotros lo hemos visto crecer. Algunos lo han visto crecer desde que era un local chiquitito hasta lo que es ahora esta iglesia. Otros, como yo, han visto la evolución desde una iglesia pequeña a una iglesia un poco más grande. Pero todos queremos, porque le tenemos un cierto aprecio a lo que Dios nos ha entregado y a lo que Dios ha mostrado como su poder y su amor en este lugar. Es por eso que le pedimos que se mantengan atentos ante cualquier comunicado que pueda emitir nuestra iglesia. Por mientras, simplemente les deseamos de que usted pueda cuidarse, que actúe siempre conforme a lo que nos aconsejan, que se cuide, se proteja mucho, que si va a salir tome todas las medidas necesarias, que cuide también a los suyos, que les aconseje mucho, que seamos respetuosos y que mostremos ante los ojos de la humanidad que somos distintos, que somos ejemplos de luz ante los ojos de los hombres, puesto que a eso nos ha llamado el Señor. Sin más que agregar, simplemente les deseo que tengan una hermosa semana y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar este servicio con una oración para que el Señor, pidiéndole al Señor que Él dé el punto de cierre de esta reunión con su bendición. Amén. Bendito Dios y buen Salvador, gracias, Señor, te damos en esta hora por este tiempo que nos has permitido, Señor, de dedicar nuestras vidas, de dedicar, Señor, nuestra atención, de dedicar nuestras almas a tu exaltación y adoración. Señor, ha llegado un instante en el cual quizás en el Espíritu estábamos conectados, pero nos hemos de separar por un instante. Hemos de cerrar y de culminar este servicio, Señor, pero queremos de que tú nos acompañes. Sabemos y confiamos, puesto que esa es tu promesa, que tú estás al lado nuestro día a cada instante, día tras día. Pero queremos, Señor, que tu presencia se haga sentir en nuestros corazones a cada instante. Que tú vayas delante nuestro en cada labor o en cada, Señor, trámite o en cada acción que debamos hacer durante esta semana. Que tu bendición se muestre a nuestro alrededor, que todo lo que nosotros hagamos sea para tu honra y tu gloria. Señor, en esta hora te pedimos también por aquellos que cuidan este lugar, bendice sus vidas, prospérales enormemente, prospera, Señor, a tu iglesia, bendice a tu pueblo, entrega, Señor, esos dones especiales, espirituales en nuestras vidas. Y, Señor, de manera especial te pedimos en esta hora de que tú seas abriendo la ventana de los cielos y derramando sobre nuestros corazones una bendición sobre medida, que sobreabunde en nuestras vidas, la que por fe recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga.